Bueno, seguimos con la segunda parte de la entrevista con Gabriel Silva, porque hemos dicho antes que este señor tiene muchas cosas que contarnos y hoy vamos a dedicar esta segunda parte a hablar de la Hiperbórea. A mí cuando me ha dicho un nombre me he quedado, digo, ¿y eso qué es? Pues vamos a ver que nos cuente Gabriel, porque me parece que tiene algo que ver con quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Son esas tres preguntas existenciales que se ha hecho mucha gente durante mucho tiempo. Tal vez tienes tú una respuesta para ellos. Bueno, mira, respuesta y para todo. Esto es un tema que verdaderamente va a haber que tomarse un trago para poder encararlo, ¿eh? Porque has tocado uno de los temas más espinosos en la antropología. De hecho, el de dónde, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, estamos hablando de las preguntas más tácticas, estratégicas que se pueden hacer o que uno tiene que hacerse cuando queremos comenzar a investigar prácticamente cualquier cosa. Vamos a ubicarnos un poquito en función de tiempo, ¿eh? Vamos a hablar de Hiperbórea. ¿Qué es Hiperbórea? Los griegos, los fenicios los vikingos, sobre todo los vikingos, conocieron muy bien Hiperbórea. Y cuando hablo de vikingos me refiero a gente que vivía en Islandia, pero Islandia era mucho más grande que hoy. Antes habíamos hablado de las pirámides mexicanas y hablamos de que cuando fueron hechas, estaban hechas encima de una isógona cero. Es decir, un punto donde nunca la brújula va a variar en declinación. Por lo tanto, claro, si yo te hago una cama piramidal, pues no cuesta nada reorientarla cada tanto. Si te construyo una casa piramidal, las casas que tenemos diseñadas van preparadas de tal manera que solo es cuestión de quitar el anclaje y volverlas a orientar. Se pueden mover, aunque pesan mucho, pues con una grúa, las más grandes, pues se pueden reorientar. Depende de dónde estén ubicadas, no vamos a necesitar, si están en Perú, si están en Colombia, si están bueno, depende de dónde. México tiene una franja más amplia, pero generalmente, por ejemplo, en Perú, en el norte de Argentina, en Buenos Aires, no vamos a necesitar reorientarlas. En México sí. En México aquí en España habría que reorientar. Pero ¿cómo hago yo para orientar una pirámide que pesa 7,5 millones de toneladas, como mínimo? Tienen que hacerse sobre isógonas cero. Cuando estudiamos esto y empezamos porque de ahí vino mi investigación sobre Hiperbórea. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo estaba el mundo? ¿Cómo estaba el continente norteamericano? ¿Por dónde transcurría esta isógona? ¿Por qué aquellas pirámides están orientadas y estas no? Y una cosa te va llevando a la otra. Cuando tenía unos, 20 y pico años, estaba estudiando antropología y me encuentro con que había un continente en el norte de lo que hoy, entre lo que hoy es el este de Canadá, sí, donde está entre Groenlandia e Islandia habían unas partes de tierra y un poco más al norte habían una serie de islas, y empiezo a buscar mapas antiguos y datos, hago traducir algunos libros que me costaban un pastón, pero no teníamos a San Google para traducir cosas, y entonces hacía traducir libros del griego directamente, ¿no? Tenemos el problema que estamos en una Babel donde los distintos idiomas nos dificultan mucho la comunicación y la recuperación de documentos y cosas. Muchos libros que no están en internet. Hoy creemos que porque tenemos internet tenemos toda la información. Tampoco eso es verdad. Hay que seguir revolviendo en las bibliotecas, que nos encontramos maravillas, y también nos encontramos que en algunos sitios se queman libros a diestra y siniestra, que no fue solo la Inquisición. Entonces, una vez encuentro un libro que trataba sobre Hiperbórea y trataba sobre las pirámides que hay en Estados Unidos. No hablaba de las pirámides mexicanas, pero sí en Estados Unidos, que también las hay. Y ahí
fue un poquito el hilo que me llevó a investigar más sobre Hiperbórea, porque había muchos datos que iban entre el norte de América y Grecia. Dice, ¿qué tiene que ver? Es que estaban hablando de lo mismo. Entonces una referencia me lleva a los vikingos y ya de ahí fue más fácil encontrar datos. Paradójicamente yo vengo de una muy antigua estirpe noruega, sangre española, italiana y tal, pero por un cierto lado por noruegos, y resulta que claro, los vikingos existieron hasta hace relativamente poco, con muy pocos siglos atrás. No estoy hablando de Eric el Rojo, que es lo único que la gente conoce por ahí de vikingo. Ah, Eric el Rojo, vamos, esto es como si me hablan de fútbol y me hablan como que solo conocen a Maradona. Entonces, cuando hablamos de vikingo tenemos que hablar de una cultura que vivió mucho más tiempo que el Egipto faraónico, que vivió mucho más tiempo que los mayas y los aztecas y los toltecas, y una civilización que creó cultura en muchos sitios. Entonces, de Hiperbórea tenemos mucho más datos por los vikingos que por cualquier otra cultura. ¿Y por qué se conoce tan poco cuando en realidad los vikingos han existido desde aproximadamente el año, bueno, como referencia escrita en runas, desde el año 15.000 antes de Cristo? Es decir, cuando todavía existía Atlántida. Era una civilización diferente. Atlántida tenía tecnología, los vikingos no. ¿Pero qué tenían los vikingos? Eran los primitivos, cuando los otros eran los tecnificados, porque estamos hablando de 15.000 años, digamos que hace unos 14.500 años, poco después de esa época que vino el diluvio, no sé, más o menos en esa época vino el diluvio, digamos, para relacionarlo con las pirámides, que era con lo que estamos hablando antes, las pirámides de Egipto son postdiluvianas. Después del diluvio que destruyó Atlántida, después de ese diluvio se construyeron las pirámides egipcias. Antes del diluvio se construyeron las pirámides mexicanas. Pero mientras existió Atlántida, existía también Hiperbórea. Y mientras existió Lemuria, mucho anterior a la Atlántida, pero ya ahí tenemos, los datos son más de orden esotérico, de herencia esotérica, también existió. Quiere decir que es posible que todavía exista Hiperbórea. El problema es que el mundo ha tenido unos cambios donde una parte de Hiperbórea, que de lo poco que queda de Hiperbórea hoy, es Groenlandia e Islandia. Eso perteneció a Hiperbórea. De hecho, los cambios son tales que no hace tanto tiempo Groenlandia era, como lo dice su nombre, Greenland, tierra verde, porque era totalmente verde. El mundo ha cambiado más de lo que nos cuenta la geomorfología oficial. Hice una investigación muy concreta en el tema geomorfológico y me encontraba con una serie de cosas que, claro, también contradecían, la realidad contradecía lo oficial. Cuando me pongo a estudiar Hiperbórea resulta que me tengo que ir a otras épocas, tengo que investigar muy profundamente en la historia y me empiezo a preguntar ¿cómo es posible que los vikingos han existido casi 15.000 años conservando una cultura y apenas se conoce hoy? Gente que escribía en runas, y todavía lo saben algunos lapones, todavía escriben en runas, todavía utilizan el futark. Esa gente es muy poco conocida. ¿Sabían que los lapones, por ejemplo, actualmente son una nación? No importa que haya nacido en Canadá, en Rusia, en Noruega o en Finlandia. Y son una nación. Eso no lo saben. La ONU les ha reconocido como nación y muchos de ellos saben escribir en runas. ¿Por qué estas cosas no se conocen? Por la misma que estábamos hablando de la pirámide. ¿Por qué estas cosas no se conocen? Por el engaño masivo que hay. Cuando hablamos de la historia, si conocemos la historia real, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, y empezamos a hablar de ello,
Hay mucha gente a la que no le conviene que digamos esto, porque al sistema en el que vivimos les conviene que estemos esclavos. Y justamente los vikingos fueron una cultura que convivió con diferentes épocas, pero de una manera tan especial que no es que no tenían alta tecnología, sí que la tenían, y tan alta que era extremadamente simplificada. Los vikingos sabían trabajar muy bien la piedra y han hecho obras monumentales en piedra, han hecho esculturas del tamaño de una montaña. Cerca de San Salvador, en Brasil, hay una, en la costa, parece una cabeza, ya está un poco degradada, pero se nota que no es natural, que es artificial. Pero es que cuando vamos a Ollantaytambo, Marcahuasi, todo Perú, en muchos sitios, Tambopata, nos encontramos con unas obras y unas cosas que dicen, pero ¿quiénes construyeron? Bueno, los dioses que... Y cuando empezamos a hilar y relacionar cosas y hablamos del Viracocha, como te dicen los libros, ¿no? Resulta que el Colla y el Aymara no hablan de Viracocha. Eso es lo que aparece en los libros de Ribondeni, que ni en otros, traducido al castellano de esta manera, pero el Aymara o el Colla dice Virgoch. Y en noruego antiguo, es decir, en idioma vikingo, esto significa hijo del hombre viril. Porque los vikingos eran los dioses para los Collas y los Aymaras. Pero eran los dioses no en un sentido espiritual estrictamente, sino como de unos hombres de una raza superior. Ahora, cuidado, no hablemos de razas superiores. Mira, existen diferencias raciales. Que sean superiores o inferiores, yo creo que está en lo ético. Pero hay personas más grandes y personas más bajas. Entonces, no reconocer ciertas diferencias y creer que todo el mundo somos iguales también es una aberración científica. Existen 4 razas básicas, que son la negra, la aria, la amarilla y la cobriza, que está extinta. Esto de que todos somos iguales es una mentira. La raza aria lamentablemente se cargó a toda la raza cobriza. La invasión americana, la invasión de Europa sobre América, costó la extinción de la raza cobriza. Una parte sobrevivió, una parte genética de la raza cobriza mezclada con la raza aria. Los últimos aborígenes americanos ya estaban mestizados, los actuales tienen alguna mezcla, pero cobrizos puros ya no existe ningún espécimen, hablando científicamente. Los últimos murieron los mataron, mejor dicho, hace 200 o 300 años, directa o indirectamente. Los que no mataron con balas, bueno, pues terminaron muriendo por extinción, porque se destruyó esa raza. La raza negra no se ha destruido por milagro, porque se la ha esclavizado, se ha hecho cualquier atrocidad. Los mismos que hoy defienden la igualdad racial, los que dicen que todos somos iguales, eran los que destruían a otras razas, ¿no? Entonces, sí que en lo ético tenemos que comprender de que todos somos personas antes que nada, antes de cualquier diferencia, pero es que los hombres y las mujeres no somos iguales, podemos tener los mismos derechos, tenemos que hacer leyes que sean igualitarias en un sentido, pero no somos iguales, viva la diferencia. Si nos olvidamos de toda la diferencia, pues me parece que vamos contra la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno, los vikingos tenían muy claras estas cosas, entonces ellos además eran muy altos, tenían 2,20 metros, 2,40 metros como cosa normal, y los aymaras son muy bajitos y los collas son muy bajitos. Entonces, además había una diferencia de cultura y una diferencia de tecnología. Los incas decían, siempre tenían una añoranza que era hiperbórea, o añoraban su país de origen, que podía ser lo que hoy es Dinamarca, o lo que hoy es Noruega, o lo que hoy es Suecia, pero el sentimiento de añoranza, en lo que dejaban muchos escritos y poemas, era hiperbórea, y de lo cual narraban a los aborígenes americanos de dónde realmente ellos procedían, aunque hubieran nacido en lo que hoy es el norte de Europa, venían de Hiperbórea, porque desde ahí viene la raza aria. Pero cuando entramos en ese tema, resulta que Hiperbórea no termina en donde fueran los confines de Groenlandia hacia el norte, sino que nos adentramos en un tema más tremendo, que es la tierra hueca.
Ahí es donde las cosas se nos ponen más difíciles, porque tenemos que entrar en una interacción de ciencias, donde hablamos de geomorfología, de geografía, de geodesia, de historia y de literatura, porque tenemos que entrar a considerar que las leyendas que elaboran los pueblos no son meras imaginaciones. De algún lado vienen las leyendas populares de los diferentes pueblos, los folclores. Todo eso tiene un fundamento muy rico que hay que analizar para entenderlo. Entonces, ¿de dónde venimos? Mira, también tenemos que diferenciarnos como razas, porque resulta que los negros no vienen del mismo sitio que los blancos. Los amarillos no vienen del mismo sitio que los negros o los blancos. Cuando analizo esto con la ayuda de los antropólogos de la vieja escuela, cuando la antropología eran 17 años, y ya había que ser abogado o médico para poder entrar a estudiarla, ¿no? No como ahora, 3 añitos y ya eres antropólogo. ¿Qué? ¿Ahora somos muy inteligentes y los del siglo XIX eran idiotas? Pues no, había muchas cosas que había que saber. Resulta que unas investigaciones que son bastante... lamentablemente no puedo dar datos ahora porque necesito una carrada de informes que dar, y yo quiero sintetizar para que la gente investigue un poco. Resulta que la raza negra no viene de África. Lo que nos dicen los negros más antiguos de África, es decir, la raza negra, los chamanes negros y algunos arqueólogos negros que han investigado en profundidad esto, todas sus leyendas nos hablan de un mundo muy grande que es el más grande de los mundos bajo el sol. Interpretado con el conocimiento moderno, ¿cuál es el mundo más grande bajo el sol? ¿África? ¿América? No, el mundo más grande bajo el sol es Júpiter. Y cuando nos dicen que su mundo nos lo dibujan con 2 huevecillos en un círculo, aunque están dispuestos de una manera simbólica, estamos viendo las manchas de Júpiter. Y cuando tenemos un médico o una amiga, muy amiga que tuve en Brasil, doctora en genética además, negra, más negra que esto, negra pura de raza, y ella investigó mucho sobre la genética, las diferencias genéticas de las razas, para estudiar los posibles orígenes y los posibles procesos en busca de esta gran pregunta: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Pues resulta que en el dónde venimos ella descubrió lo mismo que yo, pero por el lado de la genética, y con otros médicos hicieron en la Universidad de Sao Paulo un informe que finalmente también lo censuraron, pero te estoy hablando hace 30 años casi ya. Pues descubrieron que el esqueleto de la raza negra es mucho más resistente que el ario, porque está hecho para una gravedad diferente de la nuestra. Pero aquí en la Tierra está muy bien, es decir, su esqueleto está hecho para unos casi 10 metros sobre segundo de gravedad, mientras que nosotros los arios tenemos un esqueleto que está hecho para 6,7 o 7 como máximo. Entonces aquí la gravedad nos mata. Quiere decir que si nos preguntamos cómo hace las cosas la naturaleza, ¿es que a nosotros la naturaleza nos hizo con un esqueleto deficiente? ¿La naturaleza, que es eterna y tiene la sabiduría de la eternidad, nos hizo con un esqueleto deficiente? ¿O es que no estamos viviendo en el lugar que tenemos que vivir? Y a los negros les hizo un esqueleto que aguanta perfectamente esta gravedad. Son diferencias que son muy importantes a la hora de entender de dónde venimos cada raza. Las mismas leyendas más antiguas de la raza negra hablan de que provienen de Júpiter. Las leyendas más antiguas de la raza amarilla dicen que provienen de Venus, los amarillos. Por eso adoran el lucero de la mañana o el lucero de la tarde, depende de la época. Entonces, entre leyendas y genética empezamos a lograr puntos de encaje. Ahora, donde todo esto termina no encajando es cuando hablamos de la superficie exterior de los planetas. Pero cuando conocemos el tema de los planetas huecos, cuando nos vamos a la leyenda de Hiperbórea y la relacionamos con los griegos y algunas leyendas mayas, y hablamos del inframundo, o entendemos el inframundo pero con un criterio objetivo, resulta que todas estas leyendas nos están hablando del interior de los planetas,
bajo un modelo que no es el de la Tierra maciza, o el de Júpiter macizo, o el del Venus macizo, o el del Marte macizo. Estamos hablando de todas estas leyendas, nos llevan al interior de los mundos. Por lo tanto, tenemos indefectiblemente que entrar al tema de la Tierra hueca. Y si llamamos a un físico, que he consultado unos cuantos, claro, ellos no estudian geología ni geomorfología, como los geomorfólogos no estudian física en la profundidad que deberían estudiarla para entender el modelo de la Tierra o el funcionamiento de la Tierra. Resulta que el modelo de la Tierra maciza, dicho por físicos, es absurdo. No es viable, es un modelo absolutamente inviable. Digamos que si yo te digo, mira, ponte encima de este taburete, te pones encima del taburete. Ahora coge el taburete con tus manos y levántate. ¿Levitarías? ¿Levantarías el taburete? No, ¿verdad? Es un modelo físico inviable. Bien, pues el tema de la Tierra maciza es tan inviable como eso. Es totalmente ilógico. Si miramos el plano, el dibujito que nos enseñan en la escuela, el problema es que también lo enseñan en la universidad, de la Tierra maciza, y decimos, bueno, esto tiene un funcionamiento nuclear, como te proponen de alguna manera, ¿no es cierto? Bajo ese modelo, resulta que el mundo estaría siendo afectado por un terremoto constante, mínimamente, por el solo hecho del efecto marea. Es decir, si ves lo que ocurre en el océano, imagínate lo que pasa teniendo en cuenta solo la gravedad, el efecto lunar sobre un líquido metálico. Absolutamente inviable. Además, la costra de la Tierra no podría contener, no sería suficiente todos los volcanes del mundo para contener ese horno, es decir, habría explotado desde su inicio. Es decir, el modelo de la Tierra maciza es físicamente inviable. Cuando los físicos se empiezan a interesar por esto y empiezan a sacar sus cálculos, tenía unos 13, 14 años cuando consulté por primera vez el tema con unos físicos, porque me interesaba no sabía que tenía tanta relación con el tema hiperbórea, que este tema lo fui viendo luego, pero paralelamente con el tema de las pirámides empecé a estudiar el tema de la Tierra hueca, y lo he estudiado quizá no tanto como el tema de las pirámides, pero sí que he puesto muchísimos viajes y muchísimo tiempo y consultando a muchísima gente, haciendo lo que se llama interdisciplinaria. Entonces, cuando les presento por primera vez a un par de físicos esto, bueno, pues se agarraron un poquito la cabeza, ¿no? Decía, a veces me parece que aquí las cuentas no me cuadran. Claro, ellos habían estudiado los teoremas de Newton, y estudiando los teoremas de Newton, pues tenemos el tema del modelo de la Tierra hueca. Es que Newton no podría concebir el modelo de la Tierra maciza. Además, sus teoremas son hoy pues palabra autorizada, vamos, que cualquier matemático, cualquier geómetra, cualquier físico los conoce, y no son una tontería. Estamos hablando de ciencias exactas aplicadas a un modelo, mientras que el tema de la Tierra maciza es absurdo. Entonces, luego, cuando empiezo a estudiar la parte histórica, es decir, el tema antropológico, tengo que relacionar física. Ya para esto era mayorcito, y entonces me voy a la provincia de Santa Fe, en Argentina, y también doy con otro par de físicos, pero estos ya estaban dedicados a producir esferas metálicas y de vidrio, y estaban, o sea, física aplicada a la industria. Y bueno, cuando les planteo de la Tierra maciza, ellos ni se acordaban que en la escuela habían visto eso. Y se miraron un poco y dijeron, ¿esto es lo que enseñan en la escuela? Sí, me parece que esto es lo que... Sí, pero es que esto no... Vamos, es que al solo sacar algunas cuentas básicas se rieron del modelo. Dice, esto no puede ser. Ve a decírselo a los profesores de física, le digo yo. De geografía y de geomorfología. Dice, ¿que eso enseñan en la universidad también? Sí, de la escuela primaria, la secundaria y de la universidad. Ese es el modelo que te enseñan en geología. Bueno, mira, saquemos algunas cuentas. Sí parece una estupidez, pero saquemos... Bueno, las cuentas demostraron que era una gran estupidez. Hicieron algunos modelos, intentaron hacer un modelo práctico, no era totalmente viable, pero sí metiendo un montón de detalles en los cálculos, y vieron que realmente la Tierra no puede ser maciza. Pero sí, les presenté el modelo de Tierra hueca y ya las cuentas salieron.
Y luego eso fue ajustado por diferentes personas que fui consultando a lo largo de los años y llegamos a la conclusión de que la Tierra en realidad tiene 1000 kilómetros de corteza, pero detrás de esa corteza, más abajo de esa corteza, atmósfera, y más allá sí un núcleo, un sol interior. Y cuando nos vamos a la historia y a lo que nos cuentan los vikingos y a lo que nos cuenta Nicolas Janssen ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, porque hay gente que ha entrado en el interior de la Tierra por los huecos polares, tanto del sur como del norte, hablando una vez un amigo mío, del cual, esto ya lo tengo por referencia de una tercera persona, un piloto de la Fuerza Aérea Argentina entró en el interior de la Tierra. Cuando leemos algo que es de público conocimiento, aunque distorsionado ya con el tiempo, en 1947 el almirante Richard Byrd con su ayudante Dufek fueron en un avión Beaufort, entraron por el Polo Norte, sobrevolando una superficie, lo que sería Hiperbórea, pero ya es no la Hiperbórea que en algún momento estuvo en la parte de afuera del planeta, sino ya en la parte de adentro, lo que es parte del hueco polar norte, y sobrevolando una extensión similar a la de Estados Unidos. Iban con un avión Beaufort cargado de tanque de combustible para tener una enorme autonomía, y bueno, les alcanzó para volver, pero llegaron a ver inclusive un mamut, como los que se han encontrado luego en Siberia, todavía si bien estaban congelados, se sabe que no eran fósiles, han muerto hace relativamente poco. Es decir, estamos viviendo no solamente en un sistema de engaños, un sistema de engaños científicos, a tal punto que se nos sigue ocultando que en realidad estamos viviendo en la parte de afuera del mundo, y los mundos no están hechos para ser habitados normalmente en la parte de afuera. Entonces ya pueden mandar sondas a Marte y a otros planetas que sí, van a encontrar a lo mejor en algunos ruinas, como en Marte, que hay ruinas, hay pirámides, hay muchas cosas, océanos, lo que fueron fósiles hace millones de años, pero eso no quiere decir nada. La realidad de los planetas está por dentro. La Tierra tiene una costra de 1000 kilómetros, es decir, cuando leemos la Biblia, si la interpretamos correctamente, el Génesis nos habla de que el Señor, Jehová, primero la edad nórdica es más amplia en esto, y nos habla de un señor que se llama Loki, que luego fue llamado Yahvé, que significa el inquieto, y después Jehová, que significa expulsado de la tierra. Entonces este señor fabricó personas, seres humanos, a su imagen y semejanza. Hoy le llamaríamos clones. Pero claro, esto está en libros muy antiguos, que con el tiempo se fue degenerando y además se fue acomodando a los poderes eclesiásticos y políticos. Por conveniencia le fueron quitando, poniendo y tal. Pero si nos quedamos estrictamente con lo científico que nos puede dar el Génesis, nos encontramos con que habla de Hiperbórea, solamente que descrita en una serie de términos que luego se ha repetido en las toponimias, es decir, en los nombres de lugares, en otros sitios, como en Asia Menor. Entonces nos encontramos con claves de Hiperbórea y con claves del interior de la Tierra, y nos encontramos en la Edad nórdica todavía con más datos. Cuando los comparamos con el Génesis bíblico, sobre todo si pillamos la Biblia aramea, nos vamos a encontrar con mucho más detalle de dónde venimos, como raza aria, como personas de raza aria. Venimos de otra raza de verdaderos seres humanos. Nosotros somos clones, o copias de copias de copias de clones. Por eso sufrimos tantas cosas, somos tan débiles, tan frágiles, nos caemos de 3 metros y nos matamos. Mientras que los dioses no serían otra cosa que los verdaderos seres humanos. Por eso cuando hablamos de pirámides, ¿quiénes la construyeron? Digo, mira, no te puedo asegurar que la construyeron extraterrestres o intraterrestres o terrestres. No lo sabemos. Pero sí sabemos que existen intraterrestres. Sabemos que por lo menos nosotros venimos, y nos lo dicen nuestros libros sagrados, entre comillas, nos lo dicen. Somos clones de otros seres superiores, hechos a imagen y semejanza. En realidad, ¿dónde estamos? A 1000 kilómetros del paraíso, porque hay
En cualquier punto del planeta que estamos, solo que tenemos que ir 1000 kilómetros hacia abajo en cualquier punto que estemos. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? Ya hemos hablado un poquito de dónde venimos. Somos clones de arios terrestres, del mismo modo que los negros que viven con nosotros son clones de manejos genéticos, creaciones genéticas que hicieron sus primordiales, que les llamamos así a los verdaderos seres humanos de raza negra en Júpiter, como de los chinos, los amarillos en general, de Venus, ¿no? Así, ellos, bueno, son extranjeros adoptados porque hay una situación en algún momento en que dicen estos primordiales de Júpiter, de Venus, de la Tierra y posiblemente de Marte en algún momento, o como nos hablan las crónicas herquianas, que hablan de un planeta que se llamó Erk y del cual vendría la raza cobriza, que fue destruido y antes de que se destruyera, un gran contingente vino a la Tierra. Aquí a la superficie externa de la Tierra hueca, que es la única que está en este momento albergando a todos los productos genéticos de primordiales de distintos planetas. Es que en algún momento los primordiales, algunos, no todos, no el colectivo integral, pero sí hubo un pequeño colectivo, bastante cabroncete, vamos a decirle, por no decir otras palabras peores, que se pusieron a fabricar personas, se pusieron a jugar con la genética, es decir, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual ahora no nos dejan comer el fruto, que como lo dice el Génesis, léanse el Génesis bíblico, pero no con criterio religioso, con criterio científico. Después que dice este señor Yahvé que crea a los seres humanos, claro que hay que interpolarle el Salmo 82 de la Biblia hebrea, el juicio de los dioses, para poder entender esto. Al que están juzgando en el juicio de los dioses es a Yahvé, otros dioses. ¿No ves que en todo momento habla en plural? Después que ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, que le ha sacado, lo ha dormido en un profundo sueño, es decir, lo ha anestesiado, le ha sacado una costilla, será una célula madre de la costilla, que son las mejores para hacer clonación, hace a Eva, que por provenir de carne de varón, dice la Biblia, no es llamada hembra sino varona. Claro, después que hace toda esta tropelía genética, los otros lo echan juntos con sus criaturas porque estaban viendo el desastre que estaban haciendo. Y siempre habla en plural, no dice voy a hacer ahora, no, dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que estamos hablando de un grupito de científicos. Lo que el Génesis nos habla es un grupo de científicos que están jugando con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué árbol puede ser más del bien y del mal que la genética, donde un fruto que le modificas, un factor que le modificas, vas a producir por los siglos de los siglos el desastre o la mejoría? Y dice todavía, ahora echémosle de aquí, siempre hablando en plural, ahora echémosle de aquí. No sea que coma del árbol de conservar la vida, vive para siempre y venga a ser como nosotros. Para tener un Dios así me quedo con Satanás, ¿eh? Si hay ese Satanás que te pinta la caricatura, me quedo con ese, que a lo mejor me invita un trago. Pero este se puso a jugar con la genética, este Dios que adora a tanta gente. Y entonces dice, a ver, otras crónicas son muy similares, porque hay leyendas dogonas de los dioses negros, y son tan extraordinarios como nuestros dioses arios, es decir, que hay humanos primordiales que son perfectos, cada uno en su raza, y nosotros somos venidos a menos en cualquier raza que estemos, chinos, amarillos, negros, blancos, cobrizos que ya no hay, quedan algunos descendientes en el norte de América, y todos los seres humanos estamos aquí sufriendo esto que se llama mortalidad, y en eso sí somos todos iguales, en eso sí que somos todos iguales, y no debería ser así, no debería morir nadie. Para entender esto es que tenemos que empezar a entender el verdadero cristianismo, el cristianismo gnóstico, por el cual se busca la inmortalidad. Aunque no se alcance la inmortalidad física, se logra por lo menos la conciencia de inmortalidad, que ya es importante, saber que como alma, cualquiera sea nuestra raza, somos inmortales, y ahí es donde está la verdadera igualdad, en el alma, que somos todos seres humanos ante todo. Ahí es donde está la verdadera igualdad, en la ética, en el amor, la inteligencia y la voluntad que aplicamos en la vida. Y para eso hay toda una enseñanza
Cada raza tiene una yoga. Los negros tienen la danza yoga. La palabra danza viene de la raza negra. Tienen la danza yoga, que es muy parecida a la yoga rúnica, que es la que tiene que hacer el ario. La yoga asánica, que es la indo-aria, que es la que hacen los hindúes, que a los arios pues no nos va del todo bien, algunas cosas sí, otras no nos sirven en su totalidad. Los chinos tienen una yoga que se llama yoga de lamaserías o gimnasia de lamaserías. Cada raza tiene su yoga. ¿Por qué no somos iguales? Cada uno funciona de una manera distinta. Entonces, nosotros, los arios, tenemos que practicar las runas. Los negros practican la danza yoga. Lo que pasa es que las tribus negras de África, más que han conservado mejor esto, lo hacen en sus bailes, lo hacen en sus danzas. Y es precioso, a ellos les viene de maravilla. La capoeira brasileña tiene su origen en esa yoga. Y parece una especie de kung fu, parece un arte marcial. En realidad es una yoga que los negros las practican y viene de maravilla al cuerpo. Eso sí, hay algunas partes de cada yoga que le puede servir a cada raza. Por ejemplo, dentro de la yoga amarilla está el Tai Chi Chuan. El Tai Chi le viene bien a todas las razas por igual, porque es una forma equilibrante. Las runas, pues ya es más delicado el tema, son más específicas y no le sirve prácticamente más que a la raza aria. Se tienen que modificar para que las puedan hacer Samael Aun Weor, por ejemplo, el creador de la iglesia agnóstica, modificó las runas adaptadas a las etnias y razas o mezclas raciales que hay en América. Ya son más suaves, porque si practicamos una yoga que no nos corresponde nos puede hacer daño. Nosotros, los arios, podemos practicar, por ejemplo, la danza yoga. De la raza negra la podemos practicar sin peligro. Pero los negros no pueden practicar las runas sin peligro. Tienen que modificarla para poder practicar. De hecho, son muy parecidas, pero necesitan un movimiento. Nosotros las hacemos quietos, porque nuestros cuerpos vitales funcionan de una manera distinta. Nosotros no podemos practicar la yoga de los amarillos, nos mataría. De hecho, se ha muerto mucha gente intentando practicarlas. A alguno le va bien y la resiste, fantástico. Pero hay mucha gente que ha ido al Tíbet y le ha hecho fatal, o sea, se han enfermado y se han muerto. Porque no podemos practicar una cosa que no corresponde exactamente, no fue creada para nuestro cuerpo vital. Entonces toda esta cosa hay que ir sabiéndola, informarse bien antes de entrar a practicar. ¿Por qué hablamos de las runas y de todo esto y de las yogas? Porque las yogas son el modo que tiene cada raza de acercarse a la inmortalidad, alcanzar las condiciones que nos fueron quitadas genéticamente, nos ayudan a desarrollar la conciencia. Para todas las razas es igual. O sea, el objetivo de cada yoga es alcanzar la conciencia de inmortalidad, saber que somos almas, saber que somos seres inmortales, que estamos en un envase con caducidad. Y si no alcanzamos la inmortalidad en cuerpo físico, por lo menos tener esa conciencia. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús con su vida, con su obra y con su ejemplo? Cuando está curando toda clase de apestados y inválidos, está diciendo: estas obras que yo hago vosotros también las haréis, y más grandes aún haréis, ¿verdad? ¿Qué hace la gente postrada, arrodillándose y rogando? En lugar de aprender y ser como Cristo. Pero no, claro, nos han metido la mentira del Cristo crucificado, que es una mentira histórica, terrible, con la que se ha destruido prácticamente el cristianismo. En realidad la herejía cátara, la herejía arriana, lo que pasaba era que los templarios cristianos conocían la verdadera historia, sabían de todo esto y sabían que Cristo no fue crucificado. Y sabían que tampoco murió, porque a los 73 años, en Cachemira, en la India, hizo su ascensión y trajeron no solamente el Santo Sudario de Turín, sino muchos otros sudarios de la zona de Cachemira. Aproximadamente 1700 sudarios fueron traídos a Occidente por los templarios. Eran simplemente las no mortajas, sino que la persona, cuando iba a hacer su ascensión, se envolvía en eso, se preparaba y su cuerpo desaparecía, dejaba como un flash, porque ascendía la materia a un plano vibratorio superior. Pasaba al reino natural siguiente, que es el reino crístico. Cuando hablamos del reino crístico no estamos hablando de un reino espiritual. Tenemos un reino mineral,
un reino vegetal, un reino animal, un reino humano, y por encima está el reino crístico, y por encima estarán reinos angélicos o lo que queramos. El reino crístico no es otra cosa que aquello a lo que debemos aspirar, que no llegamos fácil a ello. ¿Por qué? Porque vivimos en la parte de afuera del mundo, estamos genéticamente modificados. Somos un mal producto genético. Entonces nos morimos antes de hacer nuestro proceso natural. Los primordiales, negros, amarillos o arios o de cualquier raza en cualquier planeta, no mueren. El ser humano no debería morir, simplemente debería ascender naturalmente al reino crístico sin hacer ningún esfuerzo particular. Nosotros sí que tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, catarsis psicológica. Eliminar toda la mierda psicológica que tenemos, porque si no hacemos eso, no sirve avanzar en lo demás. Si tenemos miedos, odios o vicios, los vicios todavía alguno que otro puede ser tolerable, pero no podemos tener odios y no podemos tener ninguna clase de odio y ninguna clase de miedo. Porque si tenemos miedos u odios, no hay avance. Y vicio, bueno, podemos tener algunos hábitos moderados. Yo me tomo un whisky de vez en cuando, me fumo un cigarrito de vez en cuando, pero como le dé mucho, pues también me voy a hacer pelota. Entonces, pues si no logramos controlarlo a eso, si eso me controla a mí, no soy nada. Si lo tengo por placer de vez en cuando, ya es otra cosa. Puedo tener algún hábito. Es lo máximo que me puedo tolerar. Hasta que ni eso. Llegado su momento, ni eso. Pero hay muchos placeres. El placer no es un hábito. El placer es una necesidad. La cuestión es qué clase de placeres vamos a tener, y nunca el placer nos tiene que controlar. Pero si eliminamos miedos y odios y vicios, ahí empezamos el verdadero camino que nos lleva a la hiperbórea. Los cantos de hiperbórea de los vikingos llevaban nada más y nada menos que a ser puros. Lo mismo que los cátaros de la Mainesang. O sea, los cantares de los trovadores del amor, de los fideli de amor, de los templarios antiguos. No es solo como nos pinta la literatura, que le cantaban a una dama y ya está. No. Cuando le cantaban al grial y cantaban a la belleza, cantaban a la idealización del amor, se explicaban muchas cuestiones metafísicas, de lo cuales hoy nos cuentan en burdas películas un vago remedo de la epopeya templaria. En realidad la obra templaria nos lleva a hiperbórea, lo mismo que los vikingos, el conocimiento ancestral. ¿Y en qué consiste el conocimiento ancestral? Saber que la Tierra es hueca como todos los planetas, saber que podemos alcanzar la inmortalidad, o por lo menos la conciencia de inmortalidad. Nos lleva al cristianismo original, al que enseñó Jesús, como tantos otros maestros. Entonces todas las cosas se empiezan a relacionar. Cuando voy a Egipto me encuentro con que toda la metafísica que aprendí en la orden templaria a la que pertenezco, y toda la que desarrollamos después y pudimos descubrir de otras órdenes templarias o no, me lo encuentro en Egipto. Me encuentro en los templos de Abu Simbel todo este conocimiento, me encuentro en algunas cosas claves de la tierra hueca, me encuentro a la hiperbórea que cantan los vikingos de una manera, los templarios de otra, también está en los templos egipcios. Me encuentro el mismo conocimiento metafísico, los 8 arcanos mayores o llamados principios mayores, y las 7 leyes herméticas que componen cada uno: amor, vida, verdad, unidad, espíritu, eternidad. Todo este conjunto de conocimientos ancestrales están relacionados en todo el mundo, en todas las culturas. Entonces, hoy podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando entendemos la metafísica, entendemos cómo es nuestro proceso como alma. Entonces sabemos de dónde venimos. Hay gente que lo sabe. Dice, oh no, esas 3 preguntas no han sido respondidas. No han sido respondidas por la ciencia académica, del engaño, de la mentira, de los intereses, que te enferma en lugar de curarte, que te tiene esclavo. Pero los que hemos roto con esa ciencia oficial, lo sabemos ya. Que hay muchas cosas que no sabemos, claro, pero lo básico lo sabemos. Sabemos que genéticamente venimos de los primordiales de distintas razas en distintos planetas. Sabemos cómo son cuál es el conocimiento trascendental que conservó el cristianismo básico, que es el mismo que el conocimiento que tenían los amarillos, que era lo mismo que se enseñaba en el Tíbet antes que entrara el budismo. No soy antibudista, cuidado, pero el budismo entró y un poco rompió con una escuela de conocimientos que había en el Tíbet.
Pues los negros todavía conservan en África, en algunos sitios, conservan ese conocimiento trascendental, se lo transmiten de padres a hijos, tienen algunas muy pocas escrituras y dibujos con lo cual pero eso se lo callan, no salen los documentales, porque finalmente te empiezas a dar cuenta que vamos a lo mismo. No sé si tienes alguna pregunta, me he extendido mucho, he tratado de hacer una síntesis que posiblemente nuestros seguidores pues estén agarrando la cabeza tratando de unir las piezas. El puzzle es bastante grande, bastante complejo. Sí, me gustaría que Luis me sacara un plano de la cara. Solo sería esto. ¿Dónde entran los sufís? Hay que ver del que no me atrevo a cortarte porque yo estoy familiarizado con todo este tema que estás hablando, pero mucha gente de la que nos escucha supongo que por ejemplo en el tema de Tierra Hueca a veces he enviado algún mensaje, alguna historia y me dice, tú estás loco. A cada uno lo que piense, ¿no? Pero, a ver, si es lo de Tierra Hueca, los agujeros que tienen que estar en el Polo Norte tienen que ser terriblemente grandes. Sí, son grandes, sí. ¿Cómo demonios han ocultado esto? Hombre, es muy fácil. Pasar por ahí con un avioncito a lo mejor lo puedes ver, ¿no? No puedes pasar con un avión y verlo, porque lo que sí verás es lo que se llama el efecto espejo, y esto es muy conocido. Sí. Lo que pasa es que yo consulté con 3 ópticos. Y una mujer que también sabía bastante, era física, pero sabía bastante de óptica. Y los 3 me dijeron finalmente lo mismo. La óptica me dio, la física y óptica, pues trató de defender la teoría del efecto espejo de los polos, algo que ven los que van a la Antártida, los que van muy allá al Polo Norte. Y bueno, trató de buscarle de hacer una teoría que cuadrara. Finalmente no lo encontró, pero por lo menos lo intentó. Los otros directamente lo analizaron y con todo lo que analizaron, con una serie de parámetros, dijeron, esto es imposible. O sea, si tú tienes un espejismo es esto y esto tal. Y claro, si conociendo el modelo yo no les había hablado de la Tierra Hueca. Simplemente les presenté la única fotografía que tuve alguna vez, tomada por un piloto argentino, y un piloto de avión, y una serie de dibujos de distintas narraciones. Entonces me dijeron lo siguiente: no es posible que esto sea un espejismo. La física y óptica, pues como era ya sabía de qué iba, trató de buscarme la explicación. No la encontró. Lo intentó. Los otros 3 lo dieron en el clavo. No existe, no es posible un espejismo de esa naturaleza. Por esto, lo otro. Y bueno, si estamos en los polos y hace mucho frío y tal, bueno, pues también sacaron sus cuentas. No es posible. Ahora, cuando ves el modelo de la Tierra maciza, pues crees que el polo, pues te salió en varias revistas, ¿no? Pues marcando los norteamericanos un cuadrado, decir, aquí está el polo. Mira, es una mentira grande como una casa. No puedes poner una bandera en el polo, porque en realidad seguramente aparecerá una imagen ahora, pues verás la concavidad de los huecos polares. Tiene, donde comienza en el paralelo 82,44, empieza, tanto en el norte como en el sur, empieza el agujero, aunque el agujero polar norte es un poco más ancho, más grande. ¿Ancho de cuánto más grande. Metros hablamos? No, estamos hablando de que el agujero polar sur tiene 350 kilómetros en la parte más estrecha, es decir, el agujero polar sur tiene 350 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, nunca puedes ni siquiera sobrevolarlo. El avión puede llegar a unos 10.000 metros de altura, un poco más. Pues lo que verá el piloto del avión, lo mismo que en tierra si se navega, un horizonte. Esto cuando hace muy buen tiempo, bajo determinadas situaciones, se ha visto y se ha fotografiado. Yo tuve una fotografía una vez, no sé dónde me quedó, tantos viajes, pues se perdió por ahí. Tampoco valía mucho, valía sabiendo de quién viene, ¿no? Dónde fue tomada. Pero claro, secreto militar también. Bueno, pero sí que se forma un efecto espejo. Esto es que te vas avanzando y de pronto, como estás ante un agujero que tiene 1.600 kilómetros de diámetro mayor, pero va siendo como un embudo de bordes convexos, donde a medida que entras vas a ir viendo el otro lado del embudo, es decir, el segundo horizonte. Allá
donde surge un segundo horizonte. Hay leyendas vikingas muy curiosas. Hay un libro del navegante solitario de, ¿cómo se llama? Dumas, ¿no? Vito Dumas, que describe unas cosas que luego, pues, gente que no ha leído a este hombre, libros antiguos, muchos de ellos fueron quemados en Argentina, porque no sé si en todos los países. El que lo tenga sabe que tiene una joya ahí, los libros del navegante solitario. Y ves las cosas y las fotografías tomadas por pilotos de aviación. También sí sabes lo que son las YANAP, ¿no? Las leyes de aeronavegación internacional, que las dicta el Pentágono, ¿no? Con J ANAP, ¿no? HANAP. No voy a decirlo en inglés porque me sale mal. Bueno, ahí prohíben expresamente la navegación más allá del paralelo 82,44. ¿Por qué? Yo intenté ir con Héctor Pico y otros amigos al Polo Sur, a la Antártida, y hablamos con el que en ese momento era el director del Instituto Nacional Antártico. Estoy hablando del año 91. Intentamos, hace 20 años ya, hacer un viaje al interior. No solo le pedíamos la hoja de ruta, nosotros nos encargábamos de todo lo demás. Pues no, era no, y la conversación, que nada, no, porque no se puede. Y como no se puede, la Constitución argentina dice que yo, si soy argentino, puedo, sin pasar ningún tipo de aduana, navegar libremente o transitar por todo el territorio de mi país, ¿no? Incluyendo la Antártida, lógicamente. O sea, la Constitución no me dice que la Antártida esté prohibida. Pues no había hoja de ruta. Finalmente, después de una larga hora, hora y pico, no me acuerdo, como 2 horas, qué sé yo. Bueno, iban a hacer 5 minutos, fue una larga conversación, terminó diciendo, vale, lo que ustedes dicen, ustedes saben, es así. Y ustedes saben, porque claro, ya vio por dónde íbamos, ustedes saben que no les puedo dar hoja de ruta. Ustedes saben que nadie los va a dejar y que si van los van a bajar. Bueno, ¿quiénes nos iba a bajar? Yo que te preguntaría... Nosotros sí que lo sabemos porque hay bases norteamericanas donde hay una barrera estratégica, o sea, cualquiera que intente navegar por la Antártida sin permiso, lo van a bajar los aviones norteamericanos. No vaya a ser que vayas a descubrir que hay bases alemanas que en 1945 no se presentaron rendidas. Te puedes encontrar más allá con que hay esas bases y te vas a encontrar con que la Tierra es hueca y te vas a encontrar con tantas claves y tantos misterios. Entonces dice, ¿cómo? Te vas a encontrar que los que andan en plato volador no son los marcianitos verdes. No digo que no los haya, no sé quién vive en Marte, pero te vas a encontrar con que los platos voladores son cosas más de entrecasa, y no estoy hablando de Estados Unidos. Te vas a encontrar con que hay eso, sobre todo eso, un hueco polar, la realidad más oculta. Lógicamente a los del interior tampoco les conviene. Ahora ya hablar esto no me pesa. En cierto momento fue muy secreta la cuestión, porque claro, yo pensaba, ¿qué voy a hablar? De los primordiales que viven en el interior, a los cuales muchos tontos querrán ir a venderles Coca-Cola y hot dog y medicamentos. Pues no, desde ya no nos van a dejar entrar ellos, ¿no? No es tan así la cosa. Pero el hecho de descubrirlo y de empezar a descubrir todas estas cosas te cambia la conciencia. Entonces ya, cuando sabes todas estas cosas, ya perteneces a este sistema, trabajas en este sistema, y por más que respetes absolutamente todas las leyes, ya no eres un esclavo. Ya sabes, y ya los Illuminati y toda esta gentuza que está haciendo estos genocidios brutales y constantes, ya no son tus dueños. Y ellos no quieren perder acólitos, no quieren perder esclavos. Evidentemente. Yo 2 preguntas que te haría. Una es, si hay un agujero en el Polo Norte, ¿dónde plantó la bandera Scott? Y bueno, porque mucha gente se lo va a preguntar. Sí, ese señor llegó y plantó la bandera, ¿no? Y la otra es decir, bueno, si hay esa tierra ahí en el interior, ya lo estoy más o menos comentando ahora, y si no se ha entrado a conquistar esa tierra interior, ¿no será porque algo lo impide que se entre? Hombre, claro, si, como decíamos antes, volvemos a los libros sagrados de cada cultura y los entendemos bien, vamos a entender que hay unos señores que son los primordiales, ¿no? Que los griegos le llamaban dioses. Apolo tenía que ir a rejuvenecerse a Hiperbórea,
a Hespérides. De donde... Estás hablando de que hay ciudades por ahí. Sí, sí, claro, hombre, los verdaderos seres humanos, No son es decir, indígenas con una tienda de campaña. no, esto no, o sea, intentar conquistar el interior de la Tierra no es como ir a conquistar América o ir a conquistar África, desde ya. Los que viven ahí no son gente que ni, bueno, al margen de que tengan, seguramente tendrán algo de tecnología, será como algunos misterios de los que hay con los vikingos. Los vikingos tenían una tecnología súper simplificada, pero que les permitía andar por todo el mundo, navegar a vela, pero resulta que cuando estudias los diseños de los Drakkar y de los Nekkar, dice, ¿cómo? Esto es una obra de ingeniería, de altísima ingeniería. Sí, la pudieron desarrollar a partir de miles de años de práctica, de hacer barquitos y probar una cosa y probar la otra, ¿no? Pero es que a la hora de trabajar la piedra, de hacer las cosas que hacían en distintas partes del mundo, dices, ¿cómo se entiende esto? Había tecnología. Pasa que, y todo sería a vela, no sé, habría que estudiar la antropología desde otros puntos de vista. Y los vikingos de los cuales tenemos más referencias, es posible que hayan sido ya vikingos o los restos, una involución de los vikingos hiperbóreos, los que vivían ya en la superficie externa de la Tierra, en lo que hoy es Islandia y Groenlandia. Esto me gustaría hacerte un inciso, porque se habla mucho también en la cultura india de una cosa que llamaban las bisamaras. Y los vimanas. Que eran una especie de artefactos que volaban, ¿no? Sí, Estamos hablando de muchos años atrás en la antigüedad. Sí, a lo largo, es que las cronologías que nos da la arqueología oficial, la antropología oficial, bueno, diría pueriles, pero pueriles es cosa de niños, y una cosa pueril no necesariamente es tonta. Pero lo que nos enseñan básicamente la arqueología oficial, en la antropología oficial, son absurdos, ni siquiera pueriles. Si son pueril puede ser, es decir, una enseñanza de 1 más 1 son 2, 2 más 2, 4. Bueno, eso es pueril, ¿no es cierto? Es muy básico. Pero si yo te digo que 2 más 2 son 16, pues no es pueril, es absurdo. Entonces no hay que confundir lo pueril con lo absurdo. Se puede simplificar algunos temas, pero cuando estudiamos las cronologías tenemos errores matemáticos, tenemos cosas que no cuadran con la investigación geomorfológica, geológica y sobre todo física. Entonces, errores de lógica. Yo pondría a 3 o 4 detectives de la Guardia Civil a estudiar la historia y te aseguro que esos tíos van a llegar, no como un cuento de la momia que le hicieron hablar, ¿no? Hablando en serio, los científicos de la policía, si tú los pones a investigar con criterios policiales, todas estas cosas, te van a alucinar. Tenemos algún amigo, policía, de la Guardia Civil, de la parte criminalística, científicos, ¿no?, que están investigando estas cosas y dicen, mira, esto, claro, es que ellos son científicos, entonces si tienes que tener un criterio de investigación policial para estudiar algunas cosas y darte cuenta que la historia oficial, la historiografía oficial está mintiendo, te das cuenta enseguida, que vas a encontrar muchas cosas que sí que además se pueden comprobar directa o indirectamente. Cuando tú te metes en el Google Earth y ves el Polo Norte, a ver, me sale hasta el fondo marino y teóricamente pues me tendría que salir todo blanco. Lo que pasa es que es océano, supuestamente es océano, y no está explorado un comino. Además de que está el agujero, dejemos de lado el agujero. Si te vas a la Antártida vas a ver todo blanco, pero no vas a ver nada. O vas a ver una imagen así que fabricada, tapada, pero cuando buscas algunas imágenes de la NASA y estudias un poquito las imágenes de más alta definición que tienes de la Tierra y tal, te vas a ver, sobre todo las primeras, ahora a medida que ha avanzado la tecnología las han ido mejorando, pero como yo he ido guardando desde las que he pedido a veces a algunas entidades oficiales de Estados Unidos, sobre todo a la NASA, las que me mandaban y las investigaba luego con técnicas modernas y ver los montajes fotográficos, o sea, cómo han ido tachando, borrando. Bueno, te dicen que la tecnología que tenemos que no da para más, oye, que no sí. puede, no puede la tecnología no, que tenemos, claro. No puede acabar de pulir eso, ¿no? Claro. Luego además, mira, tú te vas a la Concagua al Tíbet y vas a tener circunstancias mucho más peligrosas que ir al polo. No, que no va nadie porque hace mucho frío, porque no, eso es mentira. No, que resulta que por razones ecológicas, no, también es mentira. No se va al polo, no se hace turismo a la Antártida, que sería un chollo turístico fantástico. Hombre, te están ofreciendo viajes al espacio turístico, ¿no? Cuestan una pasta. Pero ¿cuánta gente pagaría un montón por ir a clavar la banderita en el polo? Es decir, aquí estoy yo, mira, mírame, estoy en el polo. Bueno, y mandarle a todos los amigos, ¿no?
no se puede hacer. Aún no Ay, no, por razones ecológicas. No me has aclarado aún dónde plantó la bandera Scott. Bueno, mira, en cualquier punto de ese círculo, vamos a hablar del norte como del sur, poquito más o menos en cada uno, pero del polo, lo que consideramos el polo, ¿Te refieres este al polo, señor... ¿te refieres al polo magnético? No, el polo geográfico. El polo magnético va girando, ¿no? Está lejos del polo. El polo magnético, digamos, que va haciendo esto, que es lo que va a marcar la declinación. Y ahí el problema que te decía antes con las pirámides, el tema de la orientación, este tema de declinación. Si buscan declinación magnética, pues ahí van a tener mucha información. Hoy en día, si no se maneja la declinación, sales de aquí de España y te vas a América y voy a ir al Amazonas. Pues como no tengas en cuenta la declinación, vas a ir 300 kilómetros más abajo, más arriba. Antes también lo tenían en cuenta, claro, hace muchos siglos ya. Pero hay que se guiaban más por las estrellas, entonces, pues ahí no tiene el tema de la declinación, pero hoy con brújula te tienes que manejar con eso. Pero el polo geográfico, digamos, ¿dónde plantó la banderita? ¿Scott o aquel o todos los que han ido al polo? Pues la han plantado a 800 kilómetros del polo real. Porque estamos hablando de dos agujeros con un diámetro mayor, digamos que comienza a ir para adentro en un diámetro de 1600 kilómetros. O sea, de 1600 kilómetros. O sea, la banderita la plantaron en cualquier punto de ese círculo de 1600 kilómetros de diámetro. Por lo tanto, a 800 kilómetros del polo real, que está en el espacio. Ya es espacio sideral prácticamente, no puede llegar el avión ahí. Porque en ese embudo de 1600 de diámetro con un 350 de diámetro menor allí en el fondo, si el avión quisiera pasar por encima, pues no puede, el avión no va a despegar de 10 kilómetros, y 10 kilómetros en ese tamaño, haces el dibujo en escala y vas a ver por dónde pasa. Entonces, la brújula te va a indicar que estás en el polo, o el GPS, sobre todo el GPS, porque esto lo saben perfectamente los señores que controlan los satélites. Esa pequeña sinarquía tecnocrática que maneja los satélites sabe perfectamente esto de lo que estamos hablando. Y ellos tienen fotos y por ahí filtran algunas, porque claro, son personas como tú o como yo, que tienen sus mujeres, tienen su hijo, tienen su familia y tienen su conciencia. Entonces yo tengo mucha esperanza, ¿sabes qué? En que este sistema... Deseo, como decíamos en la anterior entrevista, que este sistema no caiga, pero tiene que modificarse. Tenemos que modificarlo, tampoco podemos estar esperando ni a Jesucristo, ni a los hermanitos extraterrestres, ni hostias. Tenemos que cambiarlo nosotros. Y con eso cuento con los agentes de inteligencia de todos los países, que son los que están realmente informados, o lo mejor informados, y cuento con los tecnólogos, porque esos señores están siendo utilizados por la sinarquía que tiene el poder económico, pero a esos señores la mayoría van a quedar fuera de los búnkeres. Los tienen esclavos, sometidos como a ti o como a mí, y encima, como hables, tiro en la cabeza. Entonces, porque tienen sus grupos de agentes que son limpiadores, digamos, ¿no? O sea, lo que ves en algunas películas, la realidad es más drástica, más terrible. Entonces, estos señores que tienen la tecnología están vigilados por otros señores que son unos cuadrados de cabeza que solo saben manejar muy bien una pistola. Así es la realidad es muy dura. Entonces, pero confío en que tanto los tecnólogos como los agentes de inteligencia de los gobiernos son los que nos tienen que ayudar, porque ellos también van a quedar, y sus familias van a quedar fuera de los búnkeres. Y si hay una tercera guerra mundial como la que se está armando, esperemos que no, yo deseo que no, hasta creo que la podemos impedir, pero tenemos que actuar todos, tenemos que todos reunirnos, por eso hemos hecho Ecologenia, para que estas verdades no sean censuradas académicamente, para que no sean censuradas en los medios de difusión, porque tenemos que apoderarnos de los gobiernos, tenemos que coger el gobierno. ¿Y cómo cogemos el gobierno sin hacer una revolución violenta? Mira, la violencia ya viene con guerra, ya se está haciendo contra el pueblo en este momento, contra los sirios, igual que se hizo en Palestina de hace muchos años, igual que se hizo en Libia recientemente, asesinando mogollón de personas. Y ya estamos en la guerra, ya está el mundo en guerra. Tenemos que cambiar este sistema. La única manera que tenemos de cambiarlo para que todo esto que estamos hablando aquí
podamos conocerlos todos, para que todos estos conocimientos sean de uso realmente popular y sin censuras, tienen que cambiar los medios. Para cambiar los medios también tiene que caer la dictadura académica que nos tiene engañados. Para eso tenemos que tomar el gobierno. ¿Cómo lo tomamos? Hacer asambleas pacíficas, con el espíritu del 15M, pero con coherencia. ¿Me dejas que te añada algo a eso? O sea, yo creo que hay que mirar un poquito lo que estás diciendo, pero vamos a buscar a esas personas responsables mucho más arriba de lo que nos pensamos, y vamos a empezar a tener en cuenta que alguien como es Obama, como es el presidente de Estados Unidos, es un simple muñeco. Un empleado, claro. Es un empleado más de esta gente. Hay que empezar ya a desenmascarar a estas personas y sacar sus vidas, sacar sus historias a la luz y dirigir realmente nuestra energía hacia esas personas, no hacia los presidentes de los gobiernos, no hacia los partidos, sino hacia esas personas que son las que realmente se llama gobierno en la sombra, porque Exacto. realmente no se sabe quiénes son. Ya sabemos quiénes son, ya tienen nombres, ya tienen caras, pero son esos realmente los que están marcando esa diferencia, Exacto, los que están exacto. haciendo que nosotros estemos en esta situación. Y eso las personas tenéis que tomar conciencia de ese punto, tenéis que buscar esa información, está en Internet. En Internet está nuestra red de comunicación global. Sí es verdad que hay mentiras, pero también es verdad que hay muchas verdades. Y ahí es realmente donde la gente tiene que apuntar, mucho más arriba de lo que es. Sí, Obama. y esto sí que es muy importante. Cuando hablamos de los políticos, también metemos a todos en el mismo saco. Y tenemos que hacer una diferencia muy grande, porque hay dos niveles de política. Tenemos los políticos locales, a los que conocemos, a los que vemos todos los días en el pueblo, que es con los que tenemos que trabajar y no contra ellos, porque para poder destruir y quitarles el poder a los políticos corruptos, tenemos que trabajar con los alcaldes y con los concejales, porque son ellos a los que realmente votamos. Lo demás, de ahí para arriba, no votamos a nadie, votamos un partido, votamos una figura, y es un engaño, porque tú no puedes coger de la solapa al consejero o al presidente o al ministro o al diputado, pero tenemos que, Ecologenia tiene que funcionar sobre todo con los ayuntamientos, porque los verdaderos políticos, y que son los que ponen la cara con nosotros y luchan con nosotros, pero sí hay que eliminar la partitocracia. A mí, que la gente cuando vota a un alcalde, le importe tres pepinos que sea el partido, no voten al partido, voten al que sea mejor persona, que para eso está en el pueblo y le conocen. Y es ahí donde los alcaldes y los concejales tienen que surgir de una asamblea, no de una votación partidista, sino de una asamblea. Por eso Constitución Asamblearia entiende claramente estos dos niveles. Los verdaderos políticos, a los que tenemos que cuidar y además tenemos que participar, y no sé, ser alcalde si nos corresponde, si tenemos realmente vocación política, tiene que surgir de asambleas, y hay todo un mecanismo asambleario. Así es como lograron independizarse los Estados americanos, así es como funcionó España, aún bajo coronas. No importaba mucho la corona, finalmente en la época feudal lo mismo. Habían asambleas, todo se resolvía en asambleas, y no había tecnología, sin embargo había abundancia, y había tanta abundancia que se expandió el imperio español. Hoy en día, bueno, más modernamente, digamos, los estados americanos se hicieron, los masones cuando hicieron los estados americanos, ya habían otros intereses económicos detrás, había todo un plan, ¿no? Pero primero había que crear esas naciones. Para crearlas, pues tenían que hacer algo que funcionara, y que funcionara bien, y que funcionara a gusto de todos. Gobiernos asamblearios, es decir, el gobierno era elegido en asambleas, hasta que iban a un gobierno central, pero era el producto de la influencia, de la participación real de todos, sin otra bandera que la patria. Luego les costó cerca de 200 años, porque luego de hacerlo tenían que romperlo, y la manera de romperlo fue dividirlo en partidos, que lo dice la palabra, partido, como hay que entender el sentido profundo de las palabras, privado. Cuando hablamos de lo privado, lo que defiende la ultraderecha, es realmente privativo, de ahí viene privar, es lo que nos priva de derechos, es lo que nos priva de participación, es lo que nos priva económicamente. Y lo que nos divide. Y nos divide. Yo me atrevo, bueno, quisiera comentarte que, bueno, lo que estás diciendo está muy bien, pero vamos a centrarnos en la actualidad. A nivel legal,
Y según la Constitución española, ¿es posible poner en marcha eso? Sí, sí, porque ninguna Constitución puede estar por encima de los derechos de las personas, y en la Constitución se están vulnerando entre todos los países, prácticamente, no hablo de España, estoy hablando mundialmente. La economía, la usura, el mercado, es el verdadero gobierno. Para empezar, hay que entender que ese es el verdadero gobierno, o sea, y una Constitución, o como están hechas la mayor parte de las Constituciones, así a la rápida, a conveniencia de determinados grupos, y que finalmente no se cumple nada, porque si una Constitución te dice que el ciudadano tiene derecho a un hogar digno, a una y resulta que la mayor parte de la gente que saca una hipoteca luego se queda sin la casa y encima pagando la hipoteca, estamos cayendo en una serie de absurdos que están por encima de cualquier... O sea, la suma de absurdos, de injusticias y de aberraciones es tan grande que influye más en la constitucionalidad que todo lo que se pueda, que todo lo que funciona realmente con la Constitución. Yo tengo unas preguntas, volviendo a lo de Hiperborea. Me gustaría que me dijeras que no se acaba de... O sea, no se acaba de completar la raza blanca y la cobriza, ¿de dónde vienen? Porque has dicho la negra y la... Sí, la raza aria es propia del planeta Tierra. O sea, nosotros somos, los arios somos los dueños de casa, digamos, pero en la terraza castigado igual que los otros, ¿no? Arriba del tejado. Y la raza cobriza se originó en el planeta Erk, un planeta que fue destruido. De hecho, en el norte argentino, en Bolivia, en Paraguay, hay una serie de leyendas muy antiguas de aborígenes que nos hablan de Erk. Los vikingos también rescataron parte de esa historia, y está, por ejemplo, un instrumento que luego copiaron otras culturas, que se llama el erque. El erque y el erquencho son dos instrumentos musicales que recuerdan, cuando empiezas a estudiar lo que significa, qué significa aquella melodía. O sea, hay musicólogos trabajando con arqueólogos y antropólogos, como yo, heterodoxos, ¿no? Que no condicionados a un sueldito de la universidad, ni mendigando becas, pues han llegado a la conclusión, han podido, digamos, desentrañar las claves que nos dan esos instrumentos musicales, y son el lamento de la raza erquiana, la raza cobriza, de que su mundo será destruido, entonces emigran. Ese planeta Erk, que ya no existe, es el actual cinturón de asteroides. El misterioso cinturón de asteroides es el planeta Erk destruido. Y bueno, y eso. Ahí estás hablando de una guerra galaxiana, ¿eh? No, estoy hablando de una cosa que se llama demiurgia, que es cuando el ser humano, o cualquier especie, contraviene una serie de leyes naturales y se pone a experimentar con lo que no debe irresponsablemente. Esto, demiurgia, por ejemplo, es lo que hizo, por eso le llamamos demiurgo. Demiurgo quiere decir creador de pueblos. Hay unas confusiones metafísicas de gente que tiene unas cosmovisiones y cosmogonías medio raras, adulteradas, no la han entendido bien, pero la palabra misma te lo dice. Demiurgo, urgo es creador, realizador, un dramaturgo, un taumaturgo, son palabras... Bueno, urgo es creador. Un teurgo, o investigador, también puede ser. Un teurgo es aquel que hace con Dios. Un demiurgo es el que hace con el demonio. Si vamos al caso de la palabra demonio, viene de demiurgo. Pero demos relacionado a pueblo. Es decir, un creador de pueblos. Cuando hablamos de un creador de pueblos, es algo anormal, es algo antinatural. ¿Por qué? Porque los pueblos los crea el logos planetario. El anima mundi de los romanos, o el logos, concretamente el logos de los griegos, es el alma del mundo. Entonces, el logos planetario es el que crea pueblos perfectos, naturales, en todos los reinos. Desde pueblos de bacterias hasta pueblos de plantas, pueblos de animales, o pueblos de personas, o pueblos de lo que sea. Es el logo del mundo, es el que contiene toda la vida, porque estamos encima de un ser viviente. No estamos arriba de un cascote que está dando vuelta en el espacio. La Tierra, como todos los planetas, son seres. Es una célula cósmica, es un ser viviente. Si no entendemos eso, para entender de dónde venimos, pues la cosa es larga, ¿no? Y para entender la metafísica, pues hay que estudiar un poquito. Pero hay que entender que no estamos arriba de un cascote. Estamos encima de un mundo que funciona como una célula,
que da lugar a todas las formas de vida que contiene. Si no entendemos nada de la ecología, ni entenderíamos de dónde viene nada. Entonces, la Tierra es la única entidad, cada planeta es el único responsable de hacer con su naturaleza las cosas porque las hace perfectas. Cuando el hombre se pone a crear otros pueblos de otras cosas, jugando con la genética, lo estropea todo. Nunca podemos, por más avanzados que fueran nuestros primordiales, o cualquier especie de cualquier reino, nunca será tan avanzado, tan perfecto, tan sabio como la naturaleza del mundo en el cual tiene que desarrollarse esa especie o ese reino. Entonces, demiurgo significa eso. El demiurgo Jehová, se puso a jugar con la genética y nos fabricó a nosotros, mortales, débiles, frágiles, tontos y un montón de cosas. En ERC lo que hicieron fue jugar posiblemente con la física, y no me extraña que con la cuántica, pero con la cuántica atómica, nuclear, como esta misma civilización lo ha hecho. Y lo que hicieron fue destruir el planeta. Y actualmente dijéramos la raza blanca, que es lo que se supone que es la Hiperbórea, ¿no?, que se conoce, ¿qué antigüedad puede tener más o menos? Bueno, no sabría decirte, porque una cosa son los procesos geológicos por fuera. Ya cuando hablamos de procesos geomorfológicos, así como se armó la Tierra, estaríamos hablando de unos 5.000 millones de años, pero no sabemos en qué momento, cuánto tardó el logos planetario terrestre en crear, y todos los demás, en crear cada una de las razas y de los reinos a partir del startup del sistema solar. O sea, los sistemas solares no mueren, los sistemas solares se reinician por una serie de factores naturales, de leyes físicas concretamente. Una estrella explota, se hace una nebulosa, la masa central se reúne, digamos que el Sol se reinicia, y todos los planetas alrededor que han sido absorbidos con todas sus especies ya evolucionadas han pasado a otros estadios. No quiero entrar en esa parte metafísica porque es complicada, pero sí dentro de lo estrictamente físico. Los planetas se vuelven a formar masas de plasma solar, no se llegan a reunir con la masa central, quedan dando vueltas alrededor, pero es plasma estelar, el quinto estado de la materia plasmática, fría, no necesariamente caliente, pero con una serie de cualidades, que es un pedacito de estrella, como el Sol. Pero esos pedacitos, en su movimiento alrededor de la gran masa solar, van a ir juntando toda la materia química. Es decir, que van a rejuntar todo el polvo cósmico, todos los guijarros, y van a volver a hacer una estructura que al principio es blanda, pero va a ser el planeta. Entonces aquí ya podemos ver algunas imágenes al respecto. Entonces, esos planetas, al principio blandos, van a ser bombardeados por meteoritos, van a tener todo un proceso plutónico, volcánico, digamos, porque otros pedacitos de magma de plasma estelar más pequeños que no van a tener tamaño suficiente como para formar un planeta o una luna de un planeta, caen, se precipitan, pero como ya hay materia química no plasmática, no llegan a juntarse con el Sol interior. Por lo tanto, se quedan ahí haciendo un proceso que llamamos plutónico, y ese plasma estelar aprisionado en materia química va a producir el magma, los volcanes. Los volcanes es decir, los que tienen salida a la superficie exterior, no tienen más de 100 kilómetros de profundidad, la 10ª parte de la costra terrestre. Entonces hay que ver este cuadro de una serie de imágenes que podemos ver ahora. Aquí tenemos lo que sería una cuenca volcánica ya muy subterránea, no necesariamente va a tener salida al exterior, hay grandes vacuoides en el interior de la Tierra, y algunos volcanes ya los menos, o los primeros y más antiguos, hacia el interior, y algunos, posiblemente los más antiguos de todos, cerca del Polo Sur, tienen salida cerca de los agujeros polares. Pero todo esto, esto es geomorfología respetando la física, es decir, este modelo lo ve un geomorfólogo
que sepa de física o un físico que le interese la geomorfología y le van a empezar a cuadrar todas las cuentas, mientras que con la tierra maciza no hay cuenta que valga. Los primordiales fueron creados en algún momento a partir de que la tierra ya se enfrió, entre comillas, se terminó de formar, se solidificó y se fue desarrollando la cultura en cada planeta más o menos igual. Nacieron los hombres, los verdaderos hombres, no nosotros. Las verdaderas razas de cada planeta. Se fueron desarrollando y lo que sí sabemos con bastante exactitud, también entre comillas, si nos guiamos por lo que nos dicen los Vedas, como los escritos rúnicos más antiguos, como la Edda rúnica, que es la Edda nórdica, que está escrita en runas. Y habría que ver con Zacarías Sitchin, pues también ha dado unas claves, lo que pasa que él yo creo que las ha interpretado de otra manera, pero en el fondo te está dando más o menos una misma clave temporal que hace que coincidan estas tres grandes obras, las sumerias, las rúnicas y la Biblia aramea. Lo que pasa es que la Biblia aramea está todo mucho más alegorizado y ya un poquito degenerado, pero nos hace coincidir en unos 600 millones de años. Es decir, que el hombre mortal, la historia de Adán y Eva, es de aproximadamente 600 millones de años atrás. Lo que pasa es que se ha venido, ya te digo, distorsionando, se ha tratado de recuperar, porque hay una llama votiva que nunca se pierde, que es la del conocimiento esencial. Yo dejo, por ejemplo, este mensaje, al margen de lo que deje aquí, pues si tengo medios, voy a dejar una serie de símbolos, una serie de mensajes como para que lo interprete alguien que lo encuentre dentro, no importa que pasen 10.000 millones de años. Yo le voy a dejar unas claves astronómicas para que se ubique en el tiempo según los astros. Digamos que un paleoastrónomo se va a dar cuenta cuando una civilización dentro de millones de años llegue a desarrollar la paleoastronomía. Mira, este nos dejó un mensaje en clave, matemático y paleoastronómico. Va a hacer marcha atrás, como hizo Graham Hancock y su socio, ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, pero esta gente hizo un análisis paleoastronómico y puede datar las pirámides por una serie de factores. Entonces, es la manera de dejar mensajes. Los que dejaron este mensaje nos dicen que el hombre fue creado a imagen y semejanza de este señor hace unos 600 millones de años. Bueno, hay muchas historias. Larga la historia. Hay muchas historias que se van entrelazando con lo que tú dices y creo que es bastante difícil de ir discerniendo entre... Es difícil aislar, o sea, esto es un trabajo que nos ha llevado... No que sea científicamente correcta ni que... No, pero lo que te estoy diciendo es una teoría en la que han tallado físicos, astrónomos, paleoastrónomos, matemáticos, literatos, especialistas en lenguas, gente como Jacques de Maillet, un hombre que tuvo 30 y pico títulos, 37 títulos creo que tuvo, académicos, o sea, gente que ha estudiado muchísimo. Yo soy un poquito el heredero y depositario de muchos de ellos y llegamos a esas conclusiones. Ahí está esa información para que la gente la pueda buscar y valorar. Perdona, Gabriel, dentro de este hecho de los primordiales y como semillero estelar, entraron en paralelo lo que eran los animales dentro terrestres, como semillero a la vez de que vivía los primeros primordiales inmortales, dentro de los cubáculos dentro de la Tierra. Entonces, más o menos por aquellas épocas o frecuencias eran cuando empezaron a desarrollarse. Los animales primordiales, sé que había una raza muy determinada. Sí. ¿Cómo se interconectaban lo que eran los primordiales? Claro, es que para que pudiera existir estas razas adulteradas que somos nosotros, mortales y demás, con toda una serie de deficiencias, para que pudiéramos seguir existiendo, nos tenían que proveer de comida. Entonces, para esto, este demiurgo empezó, ya había hecho experimentos anteriores con animales. Entonces hay 7 razas de animales primordiales, de la cual derivan en realidad todos los animales que conocemos. Todos. Algunos no estamos muy seguros, hay más trabajo genético que hacer. Lo que pasa es que yo he tenido solo una genetista disponible para consultar, para investigar y trabajar durante un par de años. Y entonces, claro, iba y más o menos en con distintos elementos por la misma línea. Harían falta 2 o 3 genetistas para armar un equipo de investigación en este sentido y llegaríamos a conclusiones muy parecidas a las de Alfred Wallace. Y
estos animales primordiales también fueron degenerados. Ahora, hay animales que sabemos también por estudios genéticos, también interactuando con un ingeniero que hacía cálculo de resistencia de materia, es decir, veía cómo estaba elaborado un esqueleto y te podía decir, de hecho lo pueden hacer hoy en día muchos arquitectos e ingenieros, este esqueleto puede aguantar tal peso y está elaborado en función de tal gravedad. Entonces, los animales primordiales, bueno, el búfalo, la abeja, como insecto, todos los insectos derivan de la abeja. De hecho, en el mundo hoy podrían desaparecer todos los insectos y posiblemente sería un estrago si desaparecieran las moscas, porque hay una naturaleza mortal que también tiene que hacer un ciclo y también depende cómo cambiarán las cosas, hay algunos insectos que hacen falta. Pero el insecto que si desaparece se acaba toda la vida en el planeta, por ejemplo, es la abeja. Porque el logos planetario no haría un insecto que dañe a los otros reinos. Y el único insecto que realmente mejora todas las condiciones de todos los reinos es la abeja, y sin la cual ningún otro reino existe. No existiría ni el reino vegetal y de hecho ni el animal ni el humano. Entonces la abeja es el único insecto primordial. Todos los demás son modificaciones tras modificaciones durante 600 millones de años, algunas modificaciones a propósito, manipulaciones genéticas, y otras producto de los acomodos normales, leyes herméticas, ¿no?, de selección y de adaptación, que son leyes de la vida. Luego, el búfalo, por ejemplo, o el bisonte, es lo más parecido al primordial del cual derivan las vacas, y bueno, todos los vacunos, también los caballos, y creo que hasta los perros. O sea, hay toda una secuencia genética en la cual, ya te digo, esto sería para que lo hable un genetista que está más autorizado que yo. Luego, dentro de las algunas aves, ¿no?, el águila es el ave primordial, de la cual se podría derivar toda la genética de todas las aves que existen posteriores. Este tema que de los peces a aves, pues está muy traído de los pelos. Tan traído de los pelos que genéticamente, no, aunque parezca este documental que nos suelen pasar en la televisión, cómo los peces empiezan a desarrollar alas y terminan volando y haciendo las aves, pues parece muy bonito y parece muy tal, pero cuando lo estudiamos desde el punto de vista de la matemática relacionada con la genética, no salen las cuentas. Porque la genética también es una cuestión matemática. Hay mucha matemática aplicada y claro, estamos haciendo cuentas con elementos biológicos, ¿no? Y entonces parece que los peces vienen por otra línea completamente distinta, pero ya ahí no lo tenemos muy claro. Los delfínidos son también una especie que parece que son completamente distintas, y no son los delfines, por lo menos parece que fueran animales primordiales que ni siquiera han sido modificados, porque de hecho son más inteligentes que los humanos, tienen mayor cerebro que nosotros, y sabemos perfectamente que hay una relación entre el tamaño de la masa encefálica con el desarrollo intelectual. Lógicamente sus percepciones son distintas, sus intereses son distintos, su nivel de conciencia es distinto. No le podemos pedir que sean tecnológicos porque no tienen manos para realizar tecnología, pero tienen otras capacidades para vivir, de hecho, en otro medio. Entonces no los podemos relacionar. No podemos hacer comparaciones tan burdas, ¿no? Como decir, a ver, si no tienen tecnología. No, para. El hombre no es más inteligente porque haya desarrollado tecnología. Quizás la ha tenido que desarrollar como muleta porque por falta de otras capacidades. Si tenemos telepatía no necesitamos ni radio, ni móvil, ni teléfono, ni televisión, ni nada, porque nos transmitimos imágenes, pensamientos, sensaciones, olores y todo lo que quieras transmitir con telepatía. Entonces no somos mejores porque tengamos telepatía. Es decir, el rengo no está mejor porque lleve una muleta. O sea, mejor estaría no siendo rengo. No es mejor que yo porque lleve una muleta. Si yo me quedo sin una pierna, tendré que usar una muleta. No estaré mejor. Mira qué muleta más bonita que tengo. No, prefiero decir, mira qué pierna que tengo, ¿no? Entonces, no somos mejores. Es un error muy grande creer que porque tenemos tecnología somos mejores. Para nada. La misma tecnología que vamos desarrollando nos va demostrando cuánta muleta necesitamos. Nuestras carencias. Yo sencillamente quería decirte ahora, pues que si un delfín no tiene tecnología, sencillamente es porque no le hace ninguna falta. Sí, exacto.
Pues no sé si te queda más por decir. No, si por decir podemos decir, a Esto ver, ya llega ¿por un qué punto, línea vamos? Ya llega un punto que bueno... Lo que pasa es que a medida que, mira, a medida que este vídeo lo vayan comentando los televidentes o los oyentes, podemos ir agrandando el tema. Pero claro, tengo 53 años, a los 3 años y medio empecé a leer y me parece que mi madre se arrepintió de enseñarme y he sido un preguntón terrible toda la vida y vivo respondiendo preguntas hoy en día, pero también sigo haciéndolas y sé que necesito vivir 800 años, según he calculado, necesito 800 años nada más que para responderme las preguntas que ya tengo hechas. Así que pues no voy a terminar nunca de hacer preguntas y entonces es lógico que... Esta información que hemos hecho una pincelada, Gabriel Silva ha hecho una pincelada, hay un gran libro que él lo titula El Testamento de todos los tiempos. Sí, la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, se ha escrito con intención de simplificar a extremo todo esto que hemos hablado. Contamos en el primer... ese libro se iba a escribir en 1927, pero asesinaron a 2 obispos de la iglesia, a gente de la orden a la que pertenezco, y fue en ese tiempo la cosa fue muy drástica, ¿no? Porque se encontró el Evangelio de Nerón, que es un documento histórico escrito por el incendiario, matricida, malcantante, degenerado, todo ese que te pinta Hollywood, ¿no? Y resulta que era cristiano. Dices, ¿cómo? ¿No? Entonces, claro, cuando empieza a revolver y la historia se te da vuelta y es un terremoto, pues es muy terrible. Entonces escribimos la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, que la gente lo puede conseguir en lulu.com. Pero si buscas la Biblia 3, Testamento de todos los tiempos, ya te aparecen varias páginas donde hay enlaces. Entonces, el primer libro hablamos un poquito de esto que hemos hablado ahora, de la historia, contada muy fácil como para que lo entienda hasta un niño. Que te cuadren las cosas con lo que te han enseñado seguramente no te cuadrarán. No. Pero es la primera manera de empezar a entender. El segundo libro tiene mucha práctica para abrir la mente en cuestiones que te sirvan prácticamente, como la catarsis, el cambio, porque si no, mira, ya te puedo hablar todo lo que quiera y puedes saber todo el mundo, del universo, de sus leyes y tal, pero si no empiezas quitándote los miedos y los odios, ya te digo, no sirve para nada. Por supuesto, el Tantra Yoga también está explicado en ese libro, no hemos hablado de ello, pero que sería para hablar todo de él. Y vale, un poquito de las runas que hemos hablado. Pero bueno, es mucha información, la hemos tratado de simplificar ahí. Y el libro tercero, que es el que sí que he escrito yo básicamente, también montado sobre pies gigantes y de gente que nos dejó muchos datos para armar un puzzle que finalmente pudimos armarlo. ¿Qué ibas a decir para armar un pollo? No, podemos armar un pollo y un follón también, pero ahí está armado el puzzle de los 8 principios metafísicos, metafísica pura y dura: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, principio, unidad y eternidad. Esas 8 palabras, cada una tiene 7 leyes herméticas. Los que han leído el Kybalión saben de qué estoy hablando, porque el principio propiamente dicho es el que trata sobre la ley de karma o causa y efecto, polaridad, negativo positivo, generación, masculino femenino, correspondencia, así como es arriba es abajo, así como adentro es afuera. No las voy a decir todas. Pero mira, esta es muy importante. Esta es muy importante. El amor. Porque sin eso no hay política, sin eso no te valen las yogas, sin eso no te vale nada, sin amor. ¿Y qué es el amor? ¿Se puede explicar científicamente? Sí que se puede explicar científicamente el amor. Mira, te lo voy a explicar con gestos, porque así la gente lo va a entender mejor. Y estamos hablando de física. El pegamento universal, sí. Mira, atracción es amor. Si te abrazo como amigo hay una atracción. Si abrazo a mi mujer ya hay otra atracción distinta. Espero. Ya hay algo más que atracción. Bueno, antes de entrar en eso, voy a entrar en lo que pasaría si fuéramos enemigos. Una repulsión. También es amor. Entonces, para entender el amor también tenemos que entender al enemigo, porque el enemigo a veces nos va a decir qué es lo que nos está faltando. Y tenemos que estudiar muy bien por qué somos enemigos. No quiere decir que no combatamos. Jesús no dijo que no dijo, amad aún a vuestro enemigo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú y yo nos enemistamos alguna vez,
Tendré que estudiar mucho porque me he enemistado con... ¿Será que tú te enemistaste conmigo o yo contigo? ¿Será que los dos no entendimos algo y por eso estamos yendo en caminos distintos? Porque la ley fundamental es la atracción. También existe la repulsión. A lo mejor es que tenemos que hacer algo juntos, pero no pegados. Tú tienes que ir por un lado y yo por otro. Entonces, como los planetas, si los planetas fueran atraídos por el Sol y no existiese, además de la inercia, una fuerza de repulsión entre el plasma y la materia química, los planetas caerían. Las leyes físicas no terminan de sacar las cuentas. Entonces, hay una repulsión como ley. Y resulta que de eso surge una interacción. Mira, estamos hablando de amor, ¿no? Pero estamos hablando de atracción, de repulsión y de interacción. Ya con mi mujer, por ejemplo, llego a una adhesión. Y a nivel espiritual, a una cohesión. Y algo que no ocurre en las relaciones interpersonales, pero sí en la materia, en los planetas, la fusión y la fisión. Mira, atracción, repulsión, interacción, adhesión, cohesión, fusión, fisión. 7 leyes herméticas para explicar el principio amor. ¿Cómo que el amor no tiene nada que ver con la física? Todo está relacionado con todo. Evidentemente, todo está relacionado con todo. Bueno, Gabriel, ha sido una pasada, creo que sería bien ya ir recortando y vamos a decir pues que hay mucha información en este vídeo, que la cojáis poco a poco, la procesáis poco a poco, intentad buscar las historias y recordad que lo que realmente os va a hacer libres va a ser que descubráis la verdad y la descubráis por vosotros mismos. Que también es un principio universal y es independiente de nosotros. No esperemos que la verdad nos encuentre.